Seguramente ahora puede que te estés pensando en comprar alguna máquina actual de handheld PC, ya sea una Lenovo Legion Go, una Steam Deck OLED, una Asus ROG Ally X a lo mejor, y seguramente también estás echándole un vistazo a los nuevos chips que están apareciendo dentro del mercado para este tipo de handheld PC. Ayer hablamos precisamente del Snapdragon X Elite, ese descártalo, aunque no hay ninguna handheld PC que se haya anunciado con él. También el chip de Intel, a lo mejor habría que ir bastante lejos de él también. Y bueno, el que sí que tiene muy buena pinta, ¿no? Serían estos Strix Point, o que ya directamente ya se saben que se llaman los AMD Ryzen AI Serie 300, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿merece la pena que te esperes? ¿Estos chips de verdad van a ser tan revolucionarios que de verdad van a dejar, por ejemplo, a una Asus ROG Ally con su Z1 Extreme o una Lenovo Legion Go con el mismo chip a la altura del Betún? Pues nada, en este vídeo vamos a echarle un vistazo a toda la información que hay alrededor de todos estos chips que se llaman o Strix Point o los Ryzen AI Series 300. Y decirte que este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de claves de juegos barata, que la verdad es la que yo suelo utilizar para comprar las últimas novedades. Y señores, lo que tengo que enseñaros es que ahora mismo está el DLC del Elden Ring, que ahora mismo lo está petando un montón, pues está un poquito bastante más barato dentro de Instant Gaming, por supuesto para la versión de Steam, por lo tanto podéis aprovechar esta oferta, ¿no? Pero por supuesto, si no habéis jugado al Elden Ring y ahora os queréis meter con todo el contenido, pues también os voy a dejar en los links de la descripción y del comentario fijado también una oferta con el juego, ¿cómo se llama? Con este DLC incluido, el juego independiente o incluso la edición deluxe, que sinceramente no sé lo que trae. Así que nada, muchísimas gracias a Instant Gaming por patrocinar este vídeo, y a ti que si compras a través de los links de la descripción y del comentario fijado, yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido en este canal. Lo primero que tienes que saber es que de manera oficial hay muy poca información al respecto. Sí que es verdad que tenemos ya la página web, ¿no? Donde ya hablan de manera abiertamente sobre este tema y sabemos que ya, bueno, qué tipo de tecnología o qué tipo de arquitectura van a tener tanto en CPU como en GPU. La CPU vendría con una AMD Zen 5, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, mientras que la GPU vendría con la arquitectura RDNA 3.5. Bien, para que entendamos todo esto, tenemos que entender, por ejemplo, que Steam Deck no viene con Zen 2, creo recordar que Asus ROG Ally viene con Zen 4 en la parte de la CPU, pero también os tengo que decir que en CPU vamos bastante sobrados para este tipo de dispositivos. Vamos, es el punto que menos nos importa, la verdad, y el punto que sí más nos interesa es la parte de la gráfica. Esto vendría con una pequeña evolución o gran evolución, eso tendremos que averiguarlo en este vídeo y también en los próximos meses cuando ya sepamos más información al respecto, pero vendría con RDNA 3.5, Steam Deck viene con RDNA 2 y Asus ROG Ally viene con RDNA 3, por lo tanto sería la parte gráfica, ¿no? Un poquito o bastante más avanzado que todas las versiones anteriores, y por lo tanto es en lo que podemos tener bastante más esperanzas para ver si de verdad hay una diferencia bastante notable con todo lo que, bueno, con todo lo comparable con Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, etcétera, etcétera. Bueno, Rafa, entonces si no tenemos mucha más información oficial, ¿cómo que podemos echarle un vistazo o podemos hacernos una idea de la potencia que van a tener estos dispositivos? Pues bueno, es que el caso es que esto ya llevamos mucho tiempo y yo hoy me he dedicado a hacer una recopilación de todas las filtraciones que son bastante, bueno, creíbles, ¿no? Y de fuentes bastante confiables, por lo tanto nos podemos hacer una composición de lugar de lo que va a poder ofrecer estos chips, bueno, de AMD Strix Point, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se filtraron algunos benchmarks en los que podíamos ver cómo, bueno, vamos a verlo así más cómodamente, en los que se podía ver cómo en 3D Mark Time Spike, pues la puntuación que tenía cada uno de estos chips en comparación con otro chip también de la marca, ¿no? Y por ejemplo, nos encontramos que en Time Spy, por ejemplo, una gráfica 3050, ¿vale? De Nvidia, pues conseguía 4800 puntos, mientras que estas Strix Point, lo que te estaba comentando antes, pues estaba dando en su versión RDNA 3, bueno, RDNA 3.5, RDNA 3 Plus, ¿vale? Me da igual, es lo mismo. Y los 16 núcleos, bla, 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 a 22 vatios de TDP, pues nos estaría dando 4000 puntos. Esto, para si no estás entendiendo lo que estamos viendo, esto es una verdadera barbaridad. Te estoy diciendo que con 22 vatios de energía
estamos consiguiendo lo mismo prácticamente que por más de la mitad, más del doble, una 3050. Y recordad que aquí no solamente tenemos la parte de gráfica, sino que también estamos metiendo la parte de, bueno, la parte también de, ¿cómo se llama?, de CPU, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto está consumiendo muy poco para toda esta puntuación. De todas maneras, ahora vamos a matizar un poquito, porque de todo esto se pueden sacar muchísima más información de la que te puedes creer. Así que nada, igualmente también han enseñado otro, y también se han filtrado otro, ¿cómo se llama?, otro benchmark con este mismo 3D Mark, ¿vale? Con esta misma puntuación, con otro Strix Point. Ya sabéis que Strix Point, o por lo menos vendría en dos versiones, una con unos gráficos más potentes, que vendría con 16 núcleos de este tipo, y en otro que vendría con 12 núcleos. Y la verdad es que la versión menos potente también es bastante interesante, dándonos una puntuación de 3150 puntos, lo cual, oye, teniendo en cuenta, pero eso sí, con la misma energía, teniendo en cuenta también que estaría poniendo bastante, bueno, estaría mirando de tú a tú, bueno, y estaría mejorando a las versiones anteriores con RDNA 3, o incluso estaría muy cerca de una Radeon RX 6400. Por lo tanto, oye, ¿qué quieres que te diga? Está bastante bien, vuelvo a decir, gastando muy poca energía, que es algo muy importante dentro de este tipo de dispositivos. Pero claro, llegados a este punto me estarás preguntando, Rafa, ¿me estás diciendo que una posible Steam Deck 2 o una posible Asus ROG Ally 2, Lenovo Legion Go 2 o lo que sea, significa que vamos a poder jugar como si tuviéramos una 3050 entre las manos? Pues bueno, vamos a desarrollar ese punto. Y es que con toda esta información nos podemos hacer una idea de cómo sería todos estos datos traducidos a una máquina portátil, porque al fin y al cabo tenemos dos datos orientativos, que sería la energía utilizada, y también tenemos algo que nos compara con otros dispositivos que hay, o sea, con otras tarjetas gráficas, etcétera, que hay en el mercado. Y utilizando también, ¿cómo se llama?, la experiencia del amigo de Fox, ya sabéis, el creador de contenido relacionado con el mundo de Ángel PC, que la verdad a nivel técnico es un fiera, ¿no? Y la verdad os recomiendo mucho sus canales y tal. Pues el caso es que había estado comentando que, echándole un vistazo a toda la información que estaban saliendo, ¿no? Y estaba citando, por ejemplo, este artículo, ¿no?, de Videocars, en el que también se hacía eco de otra, ¿cómo se llama?, de otra comparativa que se había filtrado en TimeSpy. Pues bueno, comentaba que lo suyo, a menos de que hubiera algún tipo, voy a ponerlo aquí traducido, de que hubiera algo que nos hubiera, ¿cómo se llama?, sorprendido demasiado, pues básicamente esperaba una mejora leve, pero que esta mejora leve dentro de esta nueva gráfica integrada dentro de Strix Point nos podría hacer algo muy parecido a lo que a día de hoy estaríamos haciendo a 25 vatios. Es decir, que tú configurarías tu Ally con Strix Point, y lo que ya estás haciendo, lo que esa Ally te reproduce a 25 vatios, ese nuevo chip de AMD lo haría con 15, lo cual es bastante interesante y te hace pensar cómo podrían ser en las diferentes calidades, bueno, pues estos nuevos chips de AMD en Ángel PC, que podrían salir directamente este mismo año. Y es que, por poneros un ejemplo, a día de hoy un Cyberpunk 2077 con el preset en 720p y en el preset de Steam Deck a 25 vatios, podemos estar jugándolo más o menos. Estoy haciendo aquí una aproximación para que te puedas hacer una idea. Pues podríamos estar jugándolo a 51 FPS, una verdadera barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta de que es un juego bastante exigente y de que se está comiendo bastante batería. Por lo tanto, imagínate, en vez de ejecutar esto con 25 vatios, con 15 vatios. Esto nos da un par de ideas. Primero, que podemos bajar muchísimo lo que viene a ser el TDP por abajo. Bueno, o a priori eso nos parecería que se podría hacer para ejecutar juegos que no necesitan tanta energía, y por lo tanto también podríamos subir bastante todo esto para jugar a juegos que necesiten más potencia gráfica. Supongo que hasta cierto límite que ya no merece demasiado la pena subir más, ¿no? Por ejemplo, en la Ally tú puedes pasar de 25 a 30 y los FPS que vas a ganar son prácticamente mínimos. Incluso estarían ¿cómo se llama? Hay un término medio ahí entre los 20 y 25 que no merece la pena ni siquiera ponerlo a 25, porque tampoco ganas gran cosa, ¿no? En la mayoría de ocasiones. Por lo que, bueno, estaríamos hablando de un aumento, de un incremento tanto de posibilidades de juego con mejores calidades como de jugar a muchos otros títulos ahorrando mucha batería y teniendo más tiempo de juego, que es una verdadera barbaridad. Pero bueno, Rafa, en modo portátil ya sabemos que tenemos mucho margen. Incluso en pantallas tan pequeñas lo pones a 720p y eso va a ser una verdadera locura, vale, hasta ahí todo correcto. O incluso puedes subirlo a 1080 como mucho, porque a partir de ahí una pantalla tan pequeña, pues bueno, vale, todo correcto. Pero, ¿y en modo dock? ¿Voy a poderle sacar más partido en modo dock?
Pues a priori bastante que sí. Vamos a ver, voy a utilizar de referencia una 3050 simplemente para hacernos una idea. No pensáis que vamos a jugar exactamente a los FPS que vamos a ver con las mismas calidades ni nada por el estilo. Pero sí que es cierto que si se acerca a una 3050, por supuesto entendemos que está bastante por detrás a lo que nos puede ofrecer una Nvidia 3050, sabiendo que también en la parte de la CPU no vamos a tener grandes problemas porque vamos bastante sobrados. Pues entonces, oye, se nos abre un campo interesante. Por ejemplo, tendríamos aquí a Red Dead Redemption 2 ejecutándose a una media de 30 y tantos FPS a 1080p en ultra, sin ningún tipo de rescalado. Bueno, Valorant no tiene mucho estilo. Starfield, por ejemplo, se estaría ejecutando a una media de, bueno, sobre los 30 FPS, básicamente, a 1080p medium sin ningún tipo de rescalado. A pelo, una verdadera barbaridad. Inténtalo tú hacer a día de hoy con una máquina de este tipo. Red Dead Redemption ya lo hemos dicho, Counter-Strike ya lo hemos dicho, Dying Light 2, ¿no? Por ejemplo, lo estaremos jugando a unos 40 y tantos FPS, 1080p en ultra, vamos, una verdadera barbaridad. Spider-Man se estaría jugando a sobre los 70 FPS, también en muy alto, en 1080p sin ningún tipo de rescalado, por lo tanto, bastante bien. Pero es que podemos irnos, por ejemplo, a decir, bueno, y en 1440p, ¿cómo podremos jugar? Es decir, los mal llamados 2K. Bueno, pues ¿por qué no le vamos a echar un vistazo? Utilizando tecnologías de rescalado, aquí está utilizando DLSS en Quality. Bueno, imaginamos que estamos haciendo un ejercicio también de imaginación un poco, Así que tenemos que poner un poco de nuestra parte para podernos imaginar la cosa. Y entonces imagínate que con un FSR en calidad o lo que sea, 1440p en ultra, estaremos jugando alrededor de los 30 FPS. Es una locura. O sea, al God of War 1, Red Dead Redemption 2, pues estaríamos hablando en 1440p, metiéndole ya rescalados y tal, porque recuerda que los 1080p que te he enseñado antes era sin rescalado, todo era a pelo. Pues también estaríamos alrededor de los 40 FPS. Imaginaros los 1080p metiéndole rescalado. O sea, que es... vamos, no tiene ningún tipo de sentido, está genial. Y bueno, también podríamos ejecutar o pensar de la misma forma. Bueno, ¿y en 4K? ¿Sería posible un modo dock en 4K? Pues sí se podría, en realidad. Y aquí tendríamos, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? En 4K en high, aquí sí también se está utilizando rescalados, ¿vale? Te digo, más o menos agresivo, pero te digo, en calidad media, por ejemplo, aquí tenemos el Days Gone en 4K, pues alrededor de los 30 FPS. Aquí el Forza en high, pues alrededor de los 50 FPS, pero también tirando de rescalados un pelín agresivos, etcétera, etcétera. Pero no se vería del todo mal y podríamos jugarlo con bastante buena calidad en modo dock, tanto en 4K como en 2K, como en 1080p y en modo, bueno, portátil, pues te digo, vas a verlo increíblemente bien porque tampoco vas a querer tirar de todas esas calidades o puedes rebajarla en la resolución, básicamente para no tener que, bueno, poder ir un poquito más fluido, meterle más detalle gráfico, etcétera, porque al final en una pantalla pequeña pues tampoco te vas a dar cuenta tanto como si lo estuvieras viendo en una pantalla de 52 pulgadas. Bueno, Rafa, me parece todo muy bien, más o menos podemos hacernos una estimación en base a las filtraciones, además filtraciones de bastante buena calidad, de otros medios que lo han estado diciendo, podemos hacernos una idea de cómo sería la calidad gráfica en un modo portátil, podríamos hacernos la idea más o menos de cómo sería la calidad gráfica en un modo dock donde vas a poderle subir y que escalar bastante más, básicamente porque hay bastantes más tipos de pantalla. Entendemos que en una pantalla, ¿cómo se llama? En una handheld PC, pues no van a apostar en esta generación más allá del 1080p, alguna cosa loca a lo mejor como la Lenovo Legion Go, pero que, en fin, más allá del 1080p no creo que vayan a apostar porque todavía tenemos las limitaciones de la batería, pero bueno, ese es el punto, ¿no? ¿Cuánta batería podría tener estos dispositivos y durante cuánto tiempo vamos a poder jugar? Y te digo una cosa, si en esta generación nos pareció ya una locura, aunque nos parecía corto, pero nos parecía una locura porque no habíamos visto un dispositivo con este precio, estoy hablando de la Steam Deck LCD original, ¿no? Y con la batería que tenía, ¿no? Pues ya nos pareció bastante loco, aunque siempre pedimos más, pues en esta generación yo creo que sí que podríamos llegar a algo bastante más exagerado. He estado haciendo una serie de, ¿cómo se llama? En base a, el dato que había dicho de Fox, que él estimaba, ¿no? Que unos 25 vatios en una Asus ROG Ally a día de hoy normal, o sea, con un Z1 Extreme, equivaldrían en estos chips a 15 vatios de TDP, pues más o menos me puedo hacer una idea de cuánto tiempo nos podría durar utilizando los TDPs antiguos, ¿no? Si utilizáramos un TDP de 10 con de 10 vatios de TDP en ese chip,
¿vale? Entendiendo que no hay un bajón de caída de rendimiento, etcétera, exagerado, que eso podría ocurrir también, pero bueno, entendiendo que no hay un bajón exagerado del rendimiento y que más o menos tenemos a partir de los 10 de TDP dentro de ese chips Extreme Point, pues más o menos lineal hacia arriba, pues esos 10 de TDP equivaldrían a unos 15-17 vatios en una Asus ROG Ally o en una máquina con un Z1 Extreme. Por lo tanto, si esa máquina viniera con 80 vatios de batería, que van a ser las Asus ROG Ally X, van a venir con 80 vatios, la MSI Cloud 2 va a venir con 80 vatios, que parece que es como el nuevo estándar de la batería, pues con 10 de TDP, que equivalen a esos 15-17 en las máquinas actuales, el Lenovo Legion Go, Asus ROG Ally, etcétera, etcétera, de TDP, pues podríamos estar jugando 6 horas, más o menos. Tira entre 5, 6 horas, a lo mejor 7, más o menos sería por ahí la cosa. Por lo tanto, más de 4 horas, que ya me parece una verdadera barbaridad. Eso sí, tienes que entender que cuando salgan estas máquinas, pues habrán salido también juegos más potentes. Por lo tanto, los juegos que estamos jugando ahora mismo, pues podremos jugarlos una verdadera locura de tiempo. Pero los que vayan saliendo nuevos, pues se van a ir acercando, entre más nuevos, pues se irán acercando a los mismos tiempos que nosotros estamos jugando a día de hoy con este tipo de dispositivos en estos mismos momentos. Bien, jugando a 15 de TDP, utilizando esa misma teoría, ¿no?, que hemos estado viendo en esos Strix Point, pues esos 15 de TDP, ya lo habíamos dicho antes, ¿no?, equivaldrían a, más o menos, según las estimaciones del creador de contenido de Fox, pues alrededor de unos 25 de TDP en los Z1 Extreme, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podríamos estar jugando como si ahora mismo estuviéramos jugando con una batería de 80 vatios a 25 de TDP, pues durante unas 4 o 5 horas más o menos, podemos decirlo de aquella manera. Por lo tanto, mucha energía, mucho rendimiento. Y tampoco estamos estamos jugando ya una verdadera barbaridad de tiempo para lo que estamos haciendo, una locura. Y jugando a 25 de TDP, ¿vale? Hasta ahí todo correcto dentro de la máquina, pues estaría equivaliendo a esa gráfica 3050 un poquito bastante por debajo de la 3050. Recordad que en TIE Spy la 3050 estaba dando 4800 puntos, mientras que la versión más alta de Strix Point estaba dando 4000 puntos. Por lo tanto podemos entender que está bastante por detrás, pero que se le empieza a acercar, ¿no? Y en las referencias que podemos utilizar, pues podríamos estar jugando alrededor de las 2 horas, lo cual me cuadra perfectamente, tiene todo el sentido del mundo. Y sinceramente, si sale una máquina, te digo, este año con ese chip a finales, es que es un paso de gigante comparado con el resto de dispositivos que hay ahora mismo en el mercado. También tenemos que tener en cuenta de que este tipo de chip vendrían con núcleos NPU. A día de hoy los núcleos NPU dentro de estos dispositivos nos sirven para algo para el mundo del videojuego. Sabemos que hay una función, sabemos que hay algo posible, ¿no?, que serían los núcleos NPU para utilizarse dentro del nuevo sistema de Windows que se llama Super Resolution, ¿vale? Básicamente, que es para hacer reescalado, y ese reescalado, al igual que el DLSS, se basa en una serie de núcleos que tienen su gráfica para hacer esa función. Pues Windows ha estado utilizando un sistema de reescalado también para juego que se estarían apoyando dentro de los núcleos NPU de la CPU. Ahora bien, ese sistema de reescalado ahora mismo solo es exclusivo de chips con ARM, o sea, de los Snapdragon X Elite. Por lo tanto, en X86 a día de hoy no se pueden ejecutar. Dice que se van a poder ejecutar, pero bueno, simplemente digo que que también tienen esos núcleos. A día de hoy no sabemos exactamente muy bien para qué nos podrían servir, pero bueno, se está orientando que el camino puede ser para temas de reescalado y tal, a día de hoy al menos, y eso también puede ser bastante interesante. Bueno, Rafa, todo muy bien, todo correcto, pero ¿esto cuándo sale? ¿Esto que saldría ya? ¿Sale dentro de 2 meses, 3 meses, dentro de 2 años? Bueno, pues en teoría esto creíamos que estaba previsto para finales de este año. ¿Qué ocurre? Que las últimas noticias, ¿no?, y ha sido una de las cosas que me ha motivado a hacer este vídeo, pues nos llevaría a pensar que estaríamos ante un dispositivo, ante un tipo de chip que se podría lanzar ya.
Ya, y es que ya en Best Buy estamos viendo que están marcados algunos ordenadores para que salgan el próximo 15 de julio de este año 2024. Por lo tanto, parece que puede que haya un adelanto de los planes. Igualmente serían se tenía previsto que fueran para finales de año, pero bueno, puede que se haya adelantado un poquito. Igualmente solo hay ordenadores tipo los Asus ZenBook, etcétera, etcétera, que ya están, que ya se han adelantado o que ya se han anunciado que van a tener este tipo de chip. Pero lo que viene a ser handheld PC específicamente no hay ninguna anunciada, por lo que aunque el chip salga ahora en julio, si no sale ninguna handheld PC o con algún tipo de cacharro con este factor de forma, pues bueno, estaríamos en las mismas, como si no se hubiera lanzado, porque no podría jugar en algo ni medio parecido a todo eso. Pero claro, mientras antes salga un dispositivo de este tipo, significa que los fabricantes ya se van a poner encima de la mesa a trabajar, y a lo mejor una Asus, una Lenovo, una MSI o lo que sea, tardan un poquito más en lanzarlo. Pero yo te puedo asegurar que marcas chinas como GPD, que ya tienen previsto ordenadores, no handheld PC, pero sí ordenadores también parecidos para lanzarse con este chip, se van a poner las pilas y van a decir, vale, vamos a empezar a actualizar todos nuestros dispositivos, y ya podríamos empezar a ver algunos benchmark y algunas, pruebas reales para saber cómo va evolucionando todo esto. Y como último punto a destacar, ha salido también una noticia relativamente recientemente, que sería que estas nuevas AMD RDNA 5, 3.5 o RDNA 3 Plus, pues estaría previsto a que, se pudieran estar utilizando dentro de AMD hasta el año 2027. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver. Esto lo traigo porque si tenemos que pensar en una nueva generación tipo Steam Deck 2, tipo Asus ROG Ally 2, etcétera, etcétera, pues tenemos que pensar que Steam Deck, por ejemplo, había dicho que iban a hacer soporte a la Steam Deck primera, ya sea LCD o LED, porque en esencia rinden exactamente igual. Pues básicamente estarían dándole soporte o estarían invitando a los desarrolladores a que adaptaran su juego a esa máquina hasta el año 2025 más o menos, por lo que se puede entender que Valve querría lanzar una nueva versión de su dispositivo portátil para el año finales de 2025, principio de 2026, se entiende más o menos. Por lo que todo huele a que una Steam Deck 2 podría venir con este núcleo gráfico, este RDNA 3.5, lo cual no sería para nada raro, ¿no? Sacas un RDNA 3.5, has podido ahorrar costes, puedes sacar una máquina tremendamente pepino, pero un poquito más barata, y por lo tanto ya puedes estar allanando el terreno a que Asus saque su siguiente versión con RDNA 4, etcétera, etcétera. Lo mismo que ocurrió con Steam Deck, que viene con RDNA 2, y la Asus ROG Ally viene con RDNA 3, ¿no? Sería algo muy parecido, por lo que no me extrañaría para nada que Steam Deck 2 viniera con toda esta tecnología, y todo lo que hemos estado comentando sería lo aplicable a esa Steam Deck 2. Eso sí, no antes de finales de 2025, principios de 2026, porque básicamente eso es información oficial que han dicho los principales responsables del proyecto de Steam Deck dentro de Valve. Rafa, te has cascado casi un vídeo de media hora, y ese vídeo se titula "Si merece la pena esperar a los nuevos chips, si bla bla bla", y no lo has respondido. Bueno, es que te lo tengo que contar todo, y ahora en las conclusiones te voy a responder, ¿no? A todo esto, ¿no? Porque si no sabes toda la información, pues complicado que te puedas responder, ¿no? O que puedas entender la respuesta. Yo en lo personal, si no tienes ningún tipo de dispositivo a día de hoy y quieres jugar ya, no me esperaría. Y te voy a explicar el porqué. No me esperaría porque ahora mismo estamos viviendo una carrera atronadora por ver a ver quién tiene el mejor chip. AMD está on fire y no va a parar. AMD va a continuar intentando estar a años luz del resto de la competencia, pero Intel también se está poniendo las pilas. A finales de este año tiene que salir, o a mitad de este año, no lo tengo muy claro, tiene que salir Lunar Lake, que son los nuevos chips, que es verdad que con Meteor Lake pues nos llevamos una decepción bastante grande. Los nuevos de Lunar Lake parece que pintan bastante mejor, pero parece también que están a años luz por abajo de estos de RDNA, que van a venir con RDNA 3.5, para utilizándolo y viendo siempre todo desde el punto de vista de la handheld PC. Otros usos lo desconozco, yo me estoy basando en lo que sabemos que es en tema de handheld PC. Por lo tanto, bueno, y ahí está el Snapdragon, que a lo mejor mañana te saca el Snapdragon X Elite Plus W4, que es, y ya han solucionado el problema de la GPU que tienen a día de hoy. Y es una locura. Lo que te quiero decir con esto es que a día de hoy tenemos máquinas muy baratas. A lo mejor
a lo mejor yo lo que haría si quisiera comprarme una máquina a día de hoy sería comprarme la máquina más barata del mercado. Lo que yo haría sería comprarme una Steam Deck LCD de 64 GB de segunda mano oficial dentro de la propia Steam y le pondría un SSD. Me gastaría sobre los 350, 340 euros con ese combo, ¿vale? Porque el SSD te puede costar 40 o 50 pavos, uno de 256 GB, 512 GB incluso. Y la Steam Deck LCD de 64 GB de segunda mano te cuesta sobre los 300 euros. Eso sí, tienes que estar bastante atento para cuando vayan saliendo, pero bueno, si estás un mes mirando, al final salen, ¿sabes? O sea que no hay ningún problema. Yo personalmente iría por ahí. ¿Por qué? Porque es verdad que con esa máquina ya vas a poder disfrutar todo lo que hay a día de hoy, no vas a tener ningún problema. Y bueno, dentro del año que viene a lo mejor, ya cuando ya hayan salido varios modelos con este Street Point, si de verdad llega a esas características y esas expectativas tan locas, pues podrías dar el paso a esos nuevos chips que parecen que van a tener por lo menos una vigencia dentro del mercado y que no va a haber algo especialmente relevante, ¿no? Teniendo en cuenta de que AMD a día de hoy son los únicos que hacen los flagship de este tipo de chips, pues por lo menos hasta el año 2027. Pero también te tengo que decir otra cosa, no porque salga algo nuevo dentro de este segmento, significa que te lo tengas que comprar ya y que ya no vas a poder jugar en tu máquina anterior. Esto es el mundo del PC. Gente a día de hoy que está jugando con su Steam Deck o con su Asus ROG Ally se habrá dado cuenta que a lo mejor no juega a tantos AAA de última generación y también van a llegar a una conclusión muy interesante, que es que, ostras, si no juego los últimos juegos, pues a lo mejor me interesa más quedarme con las versiones estas antiguas de estos dispositivos que son más baratas o que las puedo mantener más en el tiempo y a lo mejor me compro una máquina cada 10 años. Yo qué sé, por hacer la renovación, porque ya está un poco más antigua la batería, etcétera, etcétera. Es lo bueno que tiene el mundo del PC, que nadie te va a estar cortando ¿cómo se llama? Nuevos juegos incluso indies o que puedas ejecutar si tienes suficiente máquina, etcétera, etcétera. Por lo que te digo, mi opinión sería esa: cómprate la más barata del mercado o cómprate una Asus ROG Ally en todo caso por 600 pavos. Y si después van saliendo cosas nuevas, pues puedes comprarte la otra y no te has gastado tanto dinero. Simplemente te esperas y a ver cuándo sale una máquina con esa potencia más, ¿cómo se llama?, contenida de precio. Y así más o menos iría yo. Pero te digo, esta es una opinión y además mi opinión va cambiando bastante porque también van apareciendo cosas nuevas. Y esa es mi opinión hoy. Mañana, con más información o con menos información, te opinaré de una forma diferente. Por eso, si quieres jugar ya, cómprate algo a día de hoy. Porque esperar, es que te digo, siempre vas a estar en el continuo de me voy a esperar un poco. Y obviamente este mercado no es como el de las consolas, que sale una consola y ya está, sino que este mercado es que cada 3, 4, 5, 6 meses va a salir algo que es mejor que lo anterior, pero tienes que convivir con ello, ya está. Y no es ni malo ni bueno, es más, yo considero que es bastante interesante. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en otro. Chao.